¿Cuál es tu historia de ya estuvo, renuncio? Yo era camionero y trabajaba en una ruta regional que me obligaba a trabajar de noche. Básicamente, manejaba toda la noche, entregaba una carga, dormía durante el día y a la noche siguiente llevaba otra carga de regreso a mi lugar de origen. El problema era que tenía que dormir de día en un almacén donde los conductores de patio, los que mueven los remolques por el terreno del almacén con esos pequeños tractores, estaban moviendo cosas constantemente, chocando contra mi camión y muchas veces literalmente despertándome para que moviera mi camión. Apenas estaba durmiendo y la única vez que podía tener un buen descanso nocturno era durante el fin de semana. Así que, mientras iba hacia mi primera entrega, le dije a mi gerente que me iba a tomar un día extra porque estaba exhausto y necesitaba dormir bien unos días. Literalmente estaba durmiendo quizá entre 3 y 4 horas sólidas al día y las bebidas energéticas ya no servían de nada en ese punto. Me dieron autorización, dejé mi entrega, dormí lo mejor que pude en el almacén y recogí la carga para llevarla de vuelta, con un mensaje de mis gerentes diciéndome que disfrutara el fin de semana y descansara. Cuando estaba a aproximadamente 1 hora y media de mi destino, después de manejar toda la noche durante unas 8 horas y llegar al límite del agotamiento, recibí un mensaje que decía: olvídalo, necesitamos que trabajes este fin de semana. Ten en cuenta que sé que estas cosas pasan y que a veces uno tiene que cubrir el trabajo de otros empleados. Las cosas suceden, lo entiendo, y el 99% de las veces estoy totalmente dispuesto a ayudar a otros empleados y a mis gerentes si lo necesitan. Pero esta era como la tercera vez que pasaba. Para ese momento no había tenido una buena noche de sueño en 3 semanas y seguía intentando llamar a mis gerentes o a cualquier persona que me respondiera, pero era fin de semana y nadie contestaba sus mensajes ni sus llamadas. Literalmente me estaban ignorando y simplemente exploté. Por suerte, la demanda de camioneros es enorme. Quiero decir, recibo mensajes todo el tiempo preguntándome si estoy disponible porque alguna empresa necesita conductores. Ni siquiera llevo 2 años en la industria y mi teléfono todavía se llena de llamadas y mensajes preguntándome si quiero volver a manejar. Así que literalmente lo único que hice fue llamar a uno de esos números que me contactaban constantemente y me contrataron de inmediato después de 5 minutos hablando por teléfono. Envié un mensaje diciendo que renunciaba y que les deseaba suerte. Curiosamente, recién entonces empezaron a responder mis mensajes e intentaron llamarme. Sé que probablemente fue una mala jugada perjudicarlos de esa manera, y normalmente jamás haría algo así, pero simplemente me quebré y ya no podía soportarlo más. Conseguí un trabajo de verano cuando estaba en la secundaria en un lugar que fabricaba tanques de fibra de vidrio. Me dijeron que iba a hacer mantenimiento de exteriores y trabajo de patio. Pensé que me había conseguido un trabajo fácil, andando en un cortacésped Mantiebel y cosas así. Para nada. El primer día que llegué, con una camiseta y jeans, me dijeron que el equipo del patio no estaba listo. Así que me pusieron a cortar fibra de vidrio en bruto durante 8 horas con un cúter y sin ningún equipo de protección personal. Como era un chico tonto, no renuncié de inmediato e hice eso durante 3 días más. Al menos, después del primer día, llevé mis propios guantes y una camisa de manga larga. Pero justamente en ese fatídico tercer día estaban aplicando recubrimientos a los tanques. Así que, a unos 3 metros de mí, había 2 tipos con equipo de protección completo. Estamos hablando de overoles, guantes de goma, gafas, protectores faciales y respiradores. A unos 3 metros de mí, en una sala con poca ventilación, rociando el exterior de un tanque con lo que supongo que era un recubrimiento de fibra de vidrio. Solo aguanté unas pocas horas antes de tener que ir al baño a vomitar. Me dijeron que dejara de ser tan débil y que volviera al área de trabajo, así que por suerte tuve un momento de lucidez y dije que renunciaba y me fui caminando a casa. Ambos padres se enojaron cuando les conté que había renunciado, pero al final la broma fue para ellos, porque unos años después esa empresa les quitó la vida a 2 hombres. Uno murió asfixiado mientras trabajaba dentro de uno de los tanques y la persona que intentó rescatarlo también murió. El lugar cerró de forma permanente. Trabajé en un hogar grupal. Teníamos un grupo difícil de residentes, pero la empresa hacía que todo fuera mucho peor. Todos los residentes tenían entre 14 y 22 años. Tenían retrasos moderados en el desarrollo mental, con un rango de coeficiente intelectual de 65 a 75, todos tenían algún trastorno psiquiátrico, desde trasevero hasta esquizofrenia, y además todos habían sido condenados por un delito violento. Yo trabajaba en el tercer turno. Mi horario normal era de 10:30 de la noche a 9 de la mañana, 4 días a la semana. Aproximadamente 6 meses después de empezar a trabajar ahí, hicieron un despido masivo.
Redujeron el personal al mínimo indispensable según la proporción entre empleados y residentes en cada turno, sin nadie extra a quien llamar si hacía falta. Eso significaba que, si alguien faltaba, obligaban a una persona del turno anterior a quedarse. Llegó al punto en que me obligaban a cubrir 3 de mis 4 turnos por semana. Y no eran solo unas pocas horas. Trabajaba de 10:30 de la noche hasta alrededor de las 4:30 de la tarde del día siguiente, y aún así tenía que volver para mi siguiente turno. Además, tenía un trayecto de 1 hora para ir y otra para volver. Así que llegaba a casa a las 5:30 de la tarde después de un turno de 16 horas y tenía que volver a salir de casa 4 horas después. Aguanté así durante aproximadamente un mes. Luego, una mañana me avisaron a último momento que me iban a obligar a quedarme otra vez. Les dije que ya no podía más y me fui. Ese mes afectó muchísimo mi salud mental. De verdad creo que me tomó como un año recuperarme. Yo era gerente en una empresa donde los ejecutivos eran ineficaces. La mayor parte del tiempo trabajaba 60 horas a la semana y tenía que hacer todas las tareas de mi director porque él no entendía nuestros sistemas. El ambiente laboral también era bastante hostil y pasivo-agresivo. Gente de otros departamentos lloraba en el trabajo todos los días y en el mío un poco menos. Los gerentes y empleados les respondían mal a otros departamentos de la misma forma en que lo hacían los ejecutivos, por el estrés. Yo trataba de cuidar a mi departamento y asegurarme de que no abusaran de ellos ni se aprovecharan. Me dieron 3 días de permiso por una muerte en la familia, pero tuve que trabajar todos los días desde casa e incluso el día del funeral. Era especialmente frustrante porque era para rehacer lo mismo cada día, algo que mi jefe simplemente olvidaba completar y necesitaba que volviera a hacerse al día siguiente. Le señalé eso, junto con todos los demás problemas, y me dijo que intentaría hacerlo mejor. Pasaron meses y todo empeoró. Finalmente, nuestro equipo se sentó con él y le dijo que las cosas tenían que cambiar. Yo le dije que el ambiente estaba más hostil y agresivo que nunca, y el equipo estuvo de acuerdo. Él me dijo que esa era mi percepción y que necesitábamos cambiar de actitud, y luego se fue a una reunión, para la cual yo le había proporcionado los datos. Vacié mi escritorio, me fui y renuncié con recursos humanos. Para mí, lo más increíble fue que siguió asignándome tareas e insistía en que yo todavía trabajaba ahí durante varios días. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviado de renunciar. En mi primer trabajo, en un lugar de reparto de pizza, yo tenía casi 18 años y escuché a mi gerente, de unos 40 años, y a varios repartidores hablando de hacerme una fiesta de cumpleaños y poner algo en mis bebidas para poder hacerme cosas. No tenían idea de que yo estaba a la vuelta de la esquina escuchando. Tal vez estaban bromeando, tal vez no, pero no me importó, renuncié en ese mismo momento. Antes trabajaba como mesero en un restaurante que estaba a unos 400 metros de un gran recinto de conciertos en el norte de Michigan. Las noches de concierto siempre eran una completa locura, pero se ganaba bien, así que todo iba bien. Me asignaron el patio, que tenía 13 mesas repartidas entre 2 meseros. El problema fue que el otro mesero no se presentó, así que me tocó atender todo el patio yo solo en la noche de ZZ Top. Encima de eso, llegó un grupo de 21 personas y ocupó la mitad de mi sección. No iban al concierto, y yo les dije que, debido a que estábamos extremadamente ocupados y eran un grupo grande, la comida tardaría al menos 1 hora. No tuvieron problema con eso. Estuve con ellos cada 3 a 5 minutos llenando bebidas y llevando alcohol y vino. Su comida tardó alrededor de 1 hora y 30 minutos, y todos estuvieron de buen ánimo todo el tiempo. Al final se quedaron 4 horas y acumularon una cuenta de 4 cifras, gracias al alcohol por eso, y todo estuvo bien hasta que les llevé la cuenta. Fue como si se activara un interruptor. Empezaron a gritar y a quejarse de que yo era pésimo, y todos entraron a hablar con mi gerente, que, por cierto, no me había ayudado en nada durante toda la situación. Ella les descontó todo menos el alcohol, quitó la propina automática del 20% y la mesa terminó dejándome $12. Después, mi gerente me llevó aparte y me dio una advertencia diciéndome que no creía que yo pudiera con el trabajo de mesero. Sí, en ese momento ya estaba completamente harto. Si estás leyendo esto, Barb, vete al diablo. Fuiste la peor jefa que he tenido. Estaba haciendo el trabajo de un gerente sin el título ni el sueldo. Me pidieron que capacitara a todo el nuevo personal de temporada sin ningún pago adicional. Estaba trabajando jornadas de 12 horas, sin que me pagaran las 12 horas completas. Luego tuve mi evaluación anual. Ella me dio una calificación promedio y, cuando le pregunté qué podía mejorar para conseguir un aumento el año siguiente, me dijo que no había nada que pudiera hacer. Se le escapó que solo le darían una calificación de sobresaliente a una persona por tienda.
El desempeño no importaba. Ese año también aumentaron el salario mínimo. Yo ganaba más porque llevaba 5 años allí, pero nos informaron que quienes ya estábamos ahí y ganábamos el nuevo salario mínimo simplemente seguiríamos ganando lo mismo. Eso significaba que una persona que había empezado una semana antes ahora ganaba lo mismo que alguien que llevaba 10 años ahí. Luego, un día, mi alarma no sonó. Así que falté a mi primer día en 5 años. Llamé desesperado a mi subgerente y se lo dije. Y fui al trabajo. Acababan de contratar a una nueva gerente y ella estaba recorriendo la tienda con algunos superiores. Aprovechó ese momento para reprenderme delante de ellos. Me disculpé muchísimas veces por llegar tarde, pero eso no fue suficiente. Decidió gritarme por haberle avisado solo a mi subgerente y no a ella. Yo llamé a la tienda, él contestó y me dijo que se lo comunicaría. Ella decidió que no le agradaba, así que me redujo las horas a la mitad. La única razón por la que seguí en el trabajo después de todo eso fue porque todavía me estaban dando horario de tiempo completo y yo sabía que no conseguiría eso en ningún otro lugar. Bueno, si de todos modos iban a darme solo 20 horas a la semana, entonces ya no importaba. Así que entregué mi aviso de renuncia a un gerente con el que había trabajado y al que apreciaba mucho. La nueva gerente también se lo tomó como algo personal y empezó a hablar mal de mí con cualquiera que quisiera escucharla. Así que, en vez de completar mis últimas 2 semanas de turnos, simplemente dejé de presentarme. De todos modos iba a volver a estudiar, no necesitaba su recomendación. Escuché que un mes después hubo una renuncia masiva. Me alegra muchísimo haber salido de ahí cuando lo hice. Trabajé durante un tiempo en una pizzería bastante conocida de mi ciudad cuando era más joven. Definitivamente aguanté muchas cosas durante el año y medio que trabajé ahí. Gerentes terribles, compañeros flojos, todo eso por prácticamente el salario mínimo. Bueno, un par de meses antes de que pensara irme para estudiar en otra ciudad, estaban teniendo problemas para contratar y despedir gente nueva porque seguían contratando a cualquiera que respirara, sin importar cuántas neuronas tuviera. En enero, pedí libres los días de las vacaciones de primavera porque estaba planeando un viaje de surf a California. Me aprobaron el tiempo por escrito y asunto resuelto. Avanzamos hasta marzo, y contrataron y despidieron a 3 personas en la misma semana, así que quedó claro que tenían problemas de personal. Cuando salió el horario para la semana que yo había pedido libre, me sorprendió verme programado casi todos los días de esa semana. Me acerqué al gerente de la tienda con el horario y con mi aprobación escrita del permiso, y fue como, ¿qué demonios pasa, amigo? Entonces él rompió mi solicitud delante de mí y dijo, no tenemos suficiente gente en este momento, así que vas a tener que hacer algunos sacrificios. Simplemente vas a tener que aguantarlo. Esa semana todavía faltaba unas 3 semanas, así que tomé una decisión impulsiva ahí mismo y le respondí, no, el que va a tener que sacrificarse eres tú, te doy mi aviso de renuncia de 2 semanas. Llevo meses planeando este viaje y ni siquiera eres capaz de preguntar si está bien cancelar mi viaje. Las últimas 2 semanas fueron las más tranquilas que había trabajado ahí, con ese gerente intentando de todo para que me quedara y yo siguiéndole diciendo que no, mientras él decidía desquitarse conmigo de formas pequeñas pero molestas. Ya estaba harto y decidí que no iba a ir en mi último día para cerrar la tienda, iba a empezar mis vacaciones de primavera un día antes. Unos 10 minutos después de que empezara mi turno, recibí una llamada de ese gerente preguntándome dónde estaba. Así que le dije, ahora mismo voy por la Interestatal 10 rumbo al oeste. Bueno, ¿y cuándo vas a llegar? Amigo, si todavía no lo entendiste, no voy a ir. Entonces empezó a quejarse de que iba a tener que cerrar y trabajar más porque él había abierto la tienda esa mañana, entre otras cosas. Yo le dije, parece que vas a tener que hacer algunos sacrificios y simplemente aguantarlo. ¿Te acuerdas de eso? Iré cuando regrese para recoger mi último cheque en 2 semanas, y colgué. Definitivamente fue la forma más satisfactoria en la que he renunciado. Mi primer trabajo fue en un almacén de distribución de Amazon. La verdad, no tenía idea de en qué me estaba metiendo, pero pensé, bueno, necesito el dinero para pagar las cuentas. Para empezar, trabajar ahí fue interesante, por decirlo de alguna manera. Había cientos de pasillos a ambos lados del almacén, con una sola cinta transportadora separándolos a todos. Todos los trabajadores nos agrupábamos para hacer estiramientos cada vez que empezaba un turno. Las frases motivacionales por toda la cafetería hacían que sintiera que estaba en una secta. Nuestro grupo estaba formado por hombres y mujeres jóvenes y mayores, de todo tipo de entornos. Con el tiempo, me sobrecargaron de trabajo y me di cuenta rápidamente de que a los gerentes no les importábamos mucho. Lo único que les encantaba eran las nuevas expansiones del edificio con más estanterías y más cintas transportadoras.
Intentaban hacer pequeñas cosas como recompensas y comida de Chipotle y Boston Market, pero los trabajadores que habían estado ahí desde que abrió el edificio señalaban varias quejas sobre las condiciones laborales. Trabajar con temperaturas de más de 32 grados centígrados sin ventiladores de techo, derrames, pasillos desbordados, mover cajas de más de 20 kilogramos, escáneres que no funcionaban, etc. Mi gota que derramó el vaso fue cuando me asignaron mover más de 24,000 paquetes en las nuevas cintas transportadoras divididas junto con una mujer embarazada durante la Prom Week. Las cintas se desbordaron esa noche. Me di cuenta de que, si ese era el tipo de trabajo que iba a hacer, entonces ya no lo quería. Para ese momento ya había perdido más de 9 kilogramos. Pesaba 79 kilogramos cuando empecé y cuando renuncié pesaba 68 kilogramos. Renuncié después de 5 meses y no me arrepiento de nada. Después de tomarme unos días libres del trabajo mientras a mi padre le estaban extirpando un tumor cerebral, y aún así seguí revisando correos y asistiendo a llamadas de conferencia desde el hospital, mi jefa me dio un proyecto nuevo. Un jueves por la tarde me puso como fecha límite el lunes por la mañana para un proyecto que tomaría entre 6 y 8 días en completarse. Trabajé 16 horas al día para terminarlo. Cuando nos reunimos el lunes me preguntó cómo había estado mi fin de semana. Trabajé todo el fin de semana. Luego me preguntó si había podido visitar a mi papá en el hospital. No tuve oportunidad porque trabajé todo el fin de semana. Un par de semanas después me llamó a una reunión y me dijo: siento que estabas resentida porque tuviste que trabajar y siento que me porté muy bien cuando tu papá estaba enfermo, tal vez solo estás cansada. ¿Estás cansada? También hacía comentarios cuando yo salía de la oficina a tiempo, no antes, a tiempo. Es genial que simplemente te levantes y te vayas cuando tu día termina. Yo tengo que irme porque tengo una hija, pero tú no tienes hijos y simplemente te vas al final del día. Pues sí, idiota, yo no vivo aquí. No me voy a casa a sentarme en un cuarto oscuro contando las horas hasta poder volver. Tampoco estoy curando el cáncer, nada de lo que hacemos aquí le importa a nadie fuera de este lugar. Te doy el 100% cuando estoy aquí, pero cuando mi día termina, termina de verdad. Ya no trabajo ahí. Antes trabajaba en Burger King. Eso, sinceramente, ya debería ser razón suficiente para renunciar. Tuve que ir 3 veces diferentes para una entrevista porque el gerente simplemente no se presentó los días en que estaban programadas. Cuando por fin me entrevistaron, fue un jueves y el gerente me pidió que empezara al día siguiente. Acepté tontamente, a pesar de que esa misma noche tuve que comprar mis pantalones de trabajo, mis zapatos y mi cinturón antes de mi primer día. Ten en cuenta que ese era mi primer trabajo y yo estaba en el penúltimo año de secundaria. En mi primer día, fue un viernes por la noche, así que obviamente iba a haber muchísimo trabajo. Mi gerente no me capacitó en absoluto y me puso en la caja del frente, que básicamente era ser cajero con tareas extra. Ni siquiera me gusta la comida de Burger King, así que apenas conocía el menú, lo que lo hacía todavía más difícil para mí. No tenía idea de cómo usar la computadora ni la caja registradora, así que tuve que resolverlo prácticamente por mi cuenta. No sabía qué hacer porque no había recibido ninguna capacitación antes. Durante la entrevista, le dije a la gerente qué días iba a necesitar libres por la escuela, la familia, médicos, etc., y ella lo anotó para ponerlo en el horario. Después de que me dieron el trabajo, se lo recordé y me dijo: lo tengo. Después de una semana trabajando ahí, pedí ver el horario, pero la gerente se negó a dejarme verlo y solo me dijo cuándo tenía que ir y qué horas iba a trabajar, así que tuve que memorizarlo. La siguiente vez que pedí ver el horario, me había puesto justamente en los días que había pedido libres por un viaje escolar. La corregí y me dijo que yo nunca se lo había dicho y que me sacaría de esos días si trabajaba toda la semana siguiente. Acepté y estaba muy enojado por eso, pero lo dejé pasar. Además, trabajaba 6 horas sin ningún descanso, yo era menor de edad, así que eso era completamente ilegal. Cuando se lo dije a la dueña de la tienda, puso en el sistema que sí había tenido un descanso y no me pagó el tiempo que en realidad sí trabajé. Finalmente, lo que me hizo renunciar fue cuando tuvieron que sacarme las muelas del juicio. Durante la entrevista le había dicho a la gerente que necesitaba al menos 4 días libres después de eso, pero me programó para trabajar 3 días después. De todos modos fui porque ya había faltado mucho al trabajo y apenas llevaba un mes ahí. Todavía estaba tomando analgésicos por eso, así que era muy peligroso para mí manejar hasta el trabajo o incluso trabajar. De repente, mi boca empezó a sangrar y me preocupé muchísimo porque antes no había pasado. Se lo dije a mi gerente y me dijo que fuera a enjuagarme la boca y volviera a trabajar. Lo hice, pero mi boca no dejaba de sangrar y tuve que seguir tomando pedidos con rojo saliéndome de la boca.
Pedí irme a casa antes porque me estaba mareando y no creía que a los clientes les agradara que alguien con la boca roja estuviera trabajando con su comida. Me obligaron a quedarme una hora más de mi horario original, así que tuve que trabajar con la boca en ese estado durante 9 horas, sin descanso. Ahí fue cuando me volteé hacia ellos y les dije, renuncio. Mañana después de la escuela les devuelvo la gorra y la camisa. Ustedes son de lo peor. Y me fui. Trabajé para una empresa que era una especie de intermediaria rara entre asociaciones de propietarios y compradores, haciendo entrada de datos. Era un trabajo bastante tranquilo. Entrabas, te asignaban tareas para el día, las hacías, seguías con lo siguiente y escuchabas música todo el tiempo. También nos decían que si terminábamos todo lo del día y faltaban entre 5 y 10 minutos, podíamos irnos. Genial. Las primeras 2 semanas, totalmente bien. Yo y las otras personas, solo nosotros en una oficina completamente nueva, y la estábamos pasando bien. Nuestra supervisora trabajaba en otra oficina, así que no la veíamos y todo funcionaba sin problema. En la tercera semana, una de las 3 pidió ayuda con algo y le gritaron, así que se fue. Nos preguntamos si había pasado algo más o si simplemente era una jefa terrible. Más o menos por ese tiempo, la jefa se mudó a esa oficina y me asignaron manejar a un cliente multimillonario por mis fantásticos $15 la hora. Luego me dieron una capacitación mínima sobre eso y me dijeron que si necesitaba algo, pidiera ayuda. Así que ahora hacía data entry y también atención al cliente, como intermediario hablando con 2 empresas diferentes e intentando memorizar cómo querían que se llenaran los formularios. Y no podía haber ni un solo error porque podíamos perder al cliente. Teníamos que enviar nuestros formularios a la supervisora para que los revisara y confirmara que todo estuviera bien antes de mandarlos, y una vez le pregunté antes de enviar uno y ella me respondió por chat, aunque estaba sentada al lado mío, que yo debería saberlo mejor y que no tendría que estar haciendo preguntas, etc. Esto siguió durante otro mes y llegó una evaluación de desempeño. Estábamos al final de un periodo de pago y justo al final del turno recibí un mensaje por chat de recursos humanos pidiéndome que revisara mi evaluación y luego me reuniera con ellos para hablar del tema. Todo era horrible. Yo era un empleado conflictivo, me negaba a pedir ayuda, era grosero al interactuar con clientes, siempre me iba temprano, no hacía suficiente trabajo, lo que se te ocurra, según eso yo era pésimo en todo. Ahora bien, yo hacía todo lo que me pedían, estaba completando tantos formularios de la empresa multimillonaria que se quedaron sin más para darme y además estaba tomando trabajo de otros agentes. Yo era una fuente de ayuda para los demás y me pedían apoyo todos los días, tenía una década de experiencia reconocida y premiada en atención al cliente antes de ese trabajo, y me iba dentro de esa ventana de 5 a 10 minutos porque mi supervisora me decía todos los días que ya no había más trabajo por hacer. Me enojé muchísimo y lo pensé durante unos 5 minutos. Al final le respondí a recursos humanos que revisaran la evaluación ellos mismos, renuncié y me fui después de borrar los 20 formularios que ya había terminado y que estaba a punto de enviar para revisión. Tenía un buen trabajo en un teatro local, pero quebró por una mala gestión, así que tomé el primer trabajo que pude encontrar. Ventas en una tienda de mascotas. Pagaba muy poco, pero estaban contratando, así que era mejor que nada. Crecí en una granja, ya había trabajado en ventas, soy bueno con la caja y creo en dar lo mejor de mí en el trabajo. Así que rápidamente me convertí en el favorito del encargado de la tienda entre un montón de adolescentes que solo querían un trabajo de medio tiempo divertido. Trabajé ahí durante 2 años sin ningún problema. Me encantaba mi trabajo, me encantaban mis compañeros, seguía pagando muy poco y tenía que viajar 30 minutos para llegar, pero no tenía otra vida social en la zona aparte de mi esposa, así que no tenía problema en quedarme. De repente, trasladaron al encargado de mi tienda después de que el gerente de otra sucursal se fuera. Normalmente habrían ascendido a otro gerente que me caía bien, pero como esto fue inesperado, él acababa de ser ascendido a otro lugar y tuvieron que poner al tercer gerente al mando como nuevo encargado de la tienda. Era alguien excesivamente dedicado a su trabajo. Ojalá los doctores de los hospitales se preocuparan tanto como él. Todo pasó de tener un ambiente divertido y relajado a sentirse como trabajo forzado de la noche a la mañana. Todos lo odiaban, todos se quejaban y la situación empeoró rápidamente cuando descubrimos que tenía muy mal carácter. Le llamó la atención a una señora de 80 años por llegar 5 minutos tarde después de ir a la iglesia, rompió el único teléfono de la tienda en un ataque de ira después de que alguien perdiera el otro, rompió su propio reloj al lanzárselo a un empleado, etc. De alguna manera evité su enojo durante meses, hasta que el antiguo encargado me preguntó si podía transferirme de tienda para volver a trabajar con él. Le dije que lo pensaría, pero me gustaban mis compañeros y me pidieron que no me fuera.
Unos días después, cuando ya le había dicho a mi nuevo gerente que probablemente no aceptaría la oferta, mi esposa me dejó en el trabajo. Le escribí un mensaje diciéndole a qué hora pasara por mí y mi nuevo gerente entró a la sala de descanso para gritarme por estar con el teléfono durante el horario laboral. Me disculpé. Horas después, estaba respondiéndole a mi esposa para decirle que vendría por mí en un cuarto trasero y él irrumpió de nuevo para gritarme. Resulta que había pasado todo el día siguiéndome para asegurarse de que no volviera a escribir mensajes. En medio de sus gritos le dije que sí me iba a transferir. Pasó las siguientes 2 semanas rogándome que me quedara, pero me mantuve firme y me fui a la nueva tienda. Hice nuevos amigos en la nueva tienda. Me ascendieron un año después, porque resultó que ese gerente me había reportado sin decírmelo y por eso no podían ascenderme durante un año. Casi todos mis antiguos compañeros ya se han ido y, al parecer, hizo que otra gerente llorara desconsoladamente y renunciara en el acto, así que me alegra muchísimo haberme ido.